Hola, bienvenidos una vez más a su canal Español para Todos. Mi nombre es Gloria. Pues vamos, en esta ocasión les voy a comentar, o más que comentar, les quiero hacer una sugerencia de lectura que pueden utilizar con sus alumnos en el aula. Es una lectura muy interesante. A ustedes, chicos, los voy a invitar a través de esta charla breve a que se animen a leer la obra que a continuación les voy a presentar. Se trata de un ensayo, o más bien de una charla que luego se convirtió en un ensayo, de una escritora nigeriana de nombre Chimamanda Ngozi Adichie. Sí, un nombre un poco difícil de pronunciar para nosotros de lengua española. Chimamanda es una escritora conocida sobre todo en el mundo literario por sus novelas. Tiene una novela magnífica que se llama Medio Sol Amarillo, de la cual les comentaré o les estaré presentando una reseña en otra ocasión. Pero hoy quiero centrarme en este texto de Adichie, el cual se titula El peligro de la única historia, o de la historia única. Más o menos ya vayan haciendo sus conjeturas sobre qué puede tratar este texto. Adichie es una escritora, como ya lo dije, nigeriana, nacida allá por el año de 1977. Es una mujer súper joven, tiene 44 años. Recuerden que en este mundo de las letras, pues una persona, una mujer en este caso, cuya edad ronda los 44 años, pues es realmente muy joven. Bien, en este ensayo, el tema de este ensayo, que como les decía, en un inicio se presenta como una charla, como una conferencia más bien que ella da en una universidad estadounidense muy prestigiosa, se convierte después en un ensayo, en un texto escrito. Y más que un ensayo objetivo como tal, es una reflexión que en estos momentos de los conflictos bélicos nos sirve o nos podría ayudar de mucho a no quedarnos con una sola visión de las cosas. Y de eso se trata precisamente el texto de esta escritora nigeriana. Ella comienza a hablar en el texto acerca un poco de su historia, de cómo fue su niñez y de sus experiencias personales. ¿Para qué? Para, a partir de estas experiencias, llegar al punto donde ella quiere. ¿Cuál es este? Plantearnos la hipótesis o plantearnos su postura acerca de la historia. La historia es este conjunto de hechos, de la historia personal, de la historia de un país, de la historia de una sociedad, no importa. Pero es este conjunto de hechos que suceden, que ocurren en un momento específico, ¿no? Que puede ser una historia ficticia o una historia real. Y ella se va a remitir a esta secuencia, a esta serie de hechos, a partir de la idea que a veces tenemos muchos, y que no solamente en la actualidad se presenta, sino que a lo largo de la historia del ser humano hemos vivido. ¿Qué tan peligroso puede ser quedarnos con una sola versión de los hechos? Es decir, con una visión parcial, aunque bueno, los seres humanos somos seres subjetivos, contrario a la a veces objetividad que se pretende, sobre todo en la ciencia o en el ámbito periodístico, donde se supone que la postura o la opinión o los sentimientos del periodista, del escritor, de quien está narrando, no deberían estar presentes, no deberían intervenir en la narración de esos hechos. Realmente es muy difícil que hablemos de la existencia de una historia objetiva o de una visión 100% objetiva, 100% imparcial. Siempre va a haber, aunque sea mínimamente, un sesgo o por allí un resquicio, un poquito de subjetividad en las historias que se nos cuentan y en las historias que contamos. ¿Por qué?
porque finalmente somos seres individuales, somos seres subjetivos, de ahí viene esto, ¿no? Del sujeto, del yo, de esta percepción individualista, muchas veces criticada en este siglo, no solamente en este siglo, sino desde siglos pasados, que tenemos los habitantes occidentales. En fin, entonces en este texto, Chimamanda, a partir de esto que yo les decía, de contar sus historias, sus experiencias personales, nos empieza a develar cuán peligroso puede ser precisamente esto. Voy a insistir mucho en este punto, en lo peligroso que puede resultar quedarnos con una sola visión de las cosas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, podemos incurrir en injusticias, en errores, en omisiones que pueden ser muy superficiales, que no van a tener la mayor relevancia a veces, pero en otras ocasiones pueden incluso ocasionar la muerte de alguien o las muertes de las personas o de ciertos grupos. En el caso de las guerras siempre pasa de esta manera, ¿no? Por allá lo decía, recuerdo ahora en este texto de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. ¿Quién cuenta la historia? Pues generalmente los que vencen, los victoriosos son los que nos dan la visión o nos dan la versión de los hechos. Y en ese libro de la historia de la verdadera, la visión de los vencidos, pues lo que se pretende es como abordar la otra parte, el otro lado, ¿no? Y así vamos a encontrar muchísimos ejemplos. Pero no me quiero desviar y no quiero hacer tan largo este video. Bien, entonces Chimamanda en este ensayo lo que nos presenta es eso, precisamente. Y como yo les decía, a partir de sus experiencias o a partir de sus historias, de sus propias historias, ¿no? De la historia de su vida. Voy a comentarles algunos fragmentos de la obra para que ustedes vayan viendo. El peligro de una sola historia. Y bueno, también la traducción tendrá que ver, ¿no? El peligro de una sola historia, el peligro de la historia única. Ella comienza su texto, su conversación, diciendo así: cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4. A decir verdad, refiere ella. Fue una lectora precoz y lo que leía era literatura infantil inglesa, y luego remarca inglesa y estadounidense. Es decir, ella tiene un primer contacto con la literatura, pero no con la literatura escrita en su lengua materna, sino con la literatura escrita en inglés. También fui una escritora precoz, dice ella. Cuando comencé a escribir, a los 7 años, muy chiquita, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón, mi pobre madre tenía que leer, escribe el mismo tipo de historias que leí. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, hablaban seguido sobre el clima, qué bueno que el sol ha salido. Esto a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mangos y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Entonces, a partir de estos elementos que se convierten en clichés, que se convierten en lugares comunes, ella se va conformando una visión del mundo, ¿sí? Y esta visión del mundo, luego lo vamos a ver, nos va a decir ella que en realidad no es la visión o no es, entre comillas, la realidad o lo que más se acerca a la realidad de los pueblos africanos, concretamente del pueblo nigeriano. Y así, a través de estas anécdotas, por medio de la historia, de estas historias que nos va contando, hay un fragmento en particular que es como el que nos dice, a ver, aguas, detente. Vamos a ver por qué es tan peligroso eso de
quedarnos con una sola versión de los hechos. Mi familia es nigeriana, convencional de clase media. Mi padre era profesor, mi madre era administradora y teníamos, como era costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Así, para que no nos quede la duda, por eso me estoy regresando un poco. Cuando cumplió 8 años, un nuevo criado vino a la casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba sobre él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz, y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía: come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía una gran lástima por la familia de Fide. Entonces vamos viendo cómo se va conformando en ella una visión, ¿sí? De la otra familia, de esa familia que trabaja para ellos. Un sábado fuimos a visitarla a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de raffia teñida hecha por su hermana. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Imagínense, ¿no? O sea, en la mente, en la cabeza de la niña, pues ellos eran pobres y los pobres no saben hacer nada. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés tan bien y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Y así nos va contando, a modo como lo hace una escritora, estas historias, estas anécdotas, pero en el fondo lo que nos quiere mostrar es precisamente esto, que no nos quedemos con una sola visión de la situación, de las personas, de los hechos, de las cosas, porque podemos cometer un grave error, podemos incluso llegar a cometer una injusticia. En esta ocasión, el ensayo, pues el texto más bien se convierte en un ensayo, pero en realidad, como les mencionaba hace unos momentos, fue una charla, una conferencia que ella dio en una universidad en Estados Unidos. Y así, a lo largo del texto, nos va a ir presentando estas anécdotas que cada vez más nos van acercando a la reflexión acerca de esta idea de no quedarnos con una sola versión de lo que pasa o de lo que nos rodea o de lo que vemos o de lo que escuchamos. En este mundo del siglo XXI, tan caótico a veces, lleno de información, que estamos bombardeados por información de internet, que simplemente con tomar un celular en la mano tenemos ahí ya el acceso a millones y millones de datos. El problema ahora es entonces cómo seleccionarlos, cómo ir eligiendo o cómo discernir lo real de lo no real, lo que es verídico, no confundirlo con lo verosímil, etc. Por ejemplo, este conflicto, esta guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos una visión, pero ¿qué visión es la que tenemos como mexicanos, como latinoamericanos? Tenemos la visión que nos han querido vender, la visión que todo mundo tiene, la historia que nos dicen que es la verdadera. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil establecer un criterio cuando estamos tan lejos. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es tratar de informarnos lo mejor posible, leer diferentes fuentes,
no quedarnos con una sola y entonces sí poder establecer un criterio propio y tomar una decisión. Y esto para cualquier cosa, tanto para decir estoy a favor de los rusos, estoy a favor de los ucranianos o no estoy a favor de ninguno. ¿Realmente existen los buenos y los malos? ¿O qué pasa en el fondo? Hasta en nuestra vida personal, ¿no? Es una reflexión que nos lleva a los ámbitos, a las esferas del ser humano más amplias, pero también a las esferas más íntimas y más personales como seres humanos, ¿no? ¿Qué historia me están ofreciendo mis padres, mi familia, mis amigos? Y más allá, ¿qué historia les estoy contando yo a los demás sobre mí, sobre mi persona? Me estoy poniendo en un papel de víctima, me estoy colocando en el papel del héroe o de la heroína. ¿En dónde me estoy ubicando y cómo estoy contando mi historia? ¿Cómo estoy narrando mi historia? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres así, seres narradores por naturaleza. Nos gusta contar y todo el tiempo estamos contando algo. Desde la película que vimos ayer, el libro que leímos, lo que nos sucedió en la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya no quiero hacer más largo el video, los invito a que lean o a que escuchen, porque también pueden escuchar. En la descripción del video les voy a dejar el texto y también la liga para que puedan escuchar, si así lo desean, esta conferencia de Chimamanda Ngozi Adichie. Pues muchas gracias, les deseo pues un maravilloso día, vamos a seguir, estamos vivos, hay que agradecer que estamos vivos porque cada día debería ser eso, ¿no? Nosotros agradecer que estamos vivos, que tenemos salud y aunque no la tengamos, que Dios, que la divinidad, que no sé, lo que ustedes quieran, nos regala un día más de existencia y que pues hay que aprovecharlo porque no sabemos cuántos días más tendremos o si hoy será el último. Los invito a suscribirse al canal, por favor apoyen al canal para que siga creciendo, dejen su comentario y denle like que esto nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima.